¿Cuál es vuestro oficio? ¡Vigilante! Muy buenas, este es otro podcast de disidencia.info. Hoy vamos a hablar de la nueva derecha. La nueva derecha, o como algunos le llaman, el retorno de la derecha real. Como siempre tenemos unos participantes, por decirlo bastante, que son la puta hostia. Y empezamos por Dino Coppola, muy buenas. Buenos días. Tenemos a un invitado nuevo, que es alguien que nos sigue desde hace mucho tiempo y que ha decidido llamarse Íñigo Orejón. Muy buenas, Íñigo. Hola, buenos días. También tenemos, como siempre, a Marco Aurelio. Buenos días. Desde el fondo de las profundidades del océano Ártico. Desde el Baikal mismo. Bien. Tenemos, por supuesto, a Pelayo con su voz del nodo, el hombre que dará el desfile de la victoria. Muy buenos días, encantado otra vez. Y tenemos a Reg. Muy buenas, Reg. Buenos días a todo el mundo. Bueno, lo primero que le va a interesar a la gente es saber qué es la nueva derecha. Entonces vamos a empezar por este mismo orden y creo que todos o casi todos hemos leído el libro de Daniel Friberg, el sueco este vinculado a los suecos demócratas, y también pues lo que sepa cada uno con anterioridad a este debate. ¿Qué es la nueva derecha? ¿En qué mejora a la antigua derecha por una parte y a lo que ahora llamamos derecha por otra? ¿Cuáles son los rasgos principales que la definen? ¿En qué partidos estaría representado? O sea, si le tienes que explicar a alguien qué es la nueva derecha, pues eso es lo que quiero que empecemos a hablar. Empiezas tú, Dino. A ver, yo no me he podido acabar de leer el libro porque he tenido una semana muy movida con el trabajo, pero vamos a ver, por lo que he podido leer del libro, a mí me da muy mala espina esa nueva derecha. No sé, me recuerda demasiado a Gramsci. Bien. Y no me gusta. No me gusta nada. O sea, yo cuando me dijiste nueva derecha digo, si no hace falta una nueva derecha, si existe, con que dejen de hacer el capullo sobra. A ver si me explico. Creo que estás sentando las bases de la polémica dentro del debate, ¿no? Claro, que si no, va a ser esto muy aburrido. Bueno, y como te decía, en lo que hayas visto, ¿en qué se diferencia de la derecha que tenemos ahora mismo? ¿En qué ¿En qué se basa? Pues, a ver, son bastante tradicionalistas, sobre todo porque empiezan en Francia, con Alain de Benoist, creo que se dice así, y huyen de ciertas cosas que ha hecho la derecha, sobre todo en el siglo XX, que a su juicio están mal. Huyen del liberalismo, huyen del marxismo, incluso puede que huyan un poco del cristianismo. Entonces, a mí personalmente, claro, como además me vienen de Francia, con el cariño que les tengo yo a los franceses, pues es que no me gusta nada. Ya te lo digo, además con lo de la metapolítica, que ya empiecen aquí a usar palabras raras, que tampoco me gusta que los políticos usen palabras raras, que sean que digan las cosas de frente y ya está. Más también quieren modificar un poco la sociedad, también eso les pasa a los neocon. Lo defina, pues así importante, por ejemplo aquí en España, pues ninguno. Y ya te digo que yo aquí en España veo que salga algo así, ese tipo de derecha al que califican de nueva. Me imagino que Íñigo
hablará bastante más de esto, pero vamos, mi posición es esa, es que no me ha gustado nada. De acuerdo. Bien. O sea que vienes pisando fuerte, sigues con tu idea de transformar esto en New Hampshire y... Más o menos. De acuerdo. Pues Íñigo Orejón, ¿qué te ha parecido lo que ha dicho? ¿Y qué nos vas a contar tú? Pues a ver, yo creo que está muy equivocado. A ver, la nueva derecha, primero de todo, lo de derecha es un término que, bueno, ya lo dijo el Forero Corduro en Disidencia, es un término que lo pone la prensa. En realidad ellos no sé, en un principio, ahora igual sí, pero en un principio no se calificaban de derecha. Entonces, ¿qué es la nueva derecha? La nueva derecha es la respuesta cultural al mayo del 68. O sea, la revista Elements, que es la que funda Alain de Benoist, que es el origen de la nueva derecha, nació en el 68. Entonces, básicamente, lo que intenta esta gente es fundamentar su oposición al dogma moderno por excelencia, que es la igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, pues usando los últimos conocimientos en psicología, por ejemplo, de Hans Eysenck, que tira por la borda toda la teoría de Sigmund Freud, o en etología, con los descubrimientos de Konrad Lorenz, o directamente basándose en autores como Nietzsche, Heidegger, o la revolución conservadora de los años 20 en Alemania. Entonces, pues proponen una cosmovisión alternativa a lo que viene a ser, pues eso, el esquema clásico izquierda-derecha. Y aunque ellos no lo admitan, sinceramente, es una justificación moderna del fascismo. Y a mí eso me parece muy bien, hay gente que no. Pero es eso, es una oposición a la igualdad, es una lucha cultural por la esencia europea y bueno, o sea, es todo esto un poco. O sea, sobre todo es una respuesta al mayo del 68. Y cómo no, nace en Francia, que Francia siempre ha sido como el bastión del tradicionalismo, porque ellos mismos fueron los primeros en sufrirlo con la Revolución Francesa. ¿Qué partidos representan esta corriente? Pues partidos, se podría decir el Frente Nacional, pero ya no, sobre todo, o sea, cuando estaba el padre sí, pero ahora con Marine Le Pen ha bajado muchísimo el mensaje. Entonces, en Francia no olvidemos también que aparte de la nueva derecha está como todo el neofascismo, que es donde empezó Jorge Bertringe. Exacto. Y entonces, sí, entonces el Frente Nacional nace de ahí, es como intentar unir la nueva derecha con el neofascismo. De hecho, el ayudante de Jean-Marie Le Pen, que era François Duprat, que le metieron una bomba en el coche, ese era un clásico neofascista. Después tenemos a, no sé, Dominique Benner, que sí queda como, pues, tirando a la nueva derecha. Entonces, claro, el Frente Nacional en los primeros años sí que tenía mucha influencia de la nueva derecha. Ahora ya no. O sea, el Frente Nacional básicamente es un partido que lucha contra la inmigración. Y bueno, también dice el problema de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Pero en términos culturales, eso será la izquierda. O sea, el Frente Nacional prácticamente lo que ha hecho es rescatar un poco la idea de Gaulle y poco más. Sí, exactamente. Sí, sí. O sea, por ejemplo, si vemos, hay partidos que ya son muchísimo más radicales que el Frente Nacional. Estoy Amanecer Dorado. Amanecer Dorado, por lo que yo sé y que he podido leer en inglés, hacen muchísimo trabajo cultural. O sea, hacen conferencias de, yo qué sé, la eugenesia de Platón o las Termópilas. El Frente Nacional, básicamente, ahora es un partido a lo Geert Wilders, que se basa en criticar la migración. Y ya está. O sea, la batalla cultural la han dejado de lado. Y precisamente la nueva derecha lo que pide es eso, que se recupere la batalla cultural, lo que decía Dino, que recuerda a Gramsci. Es que es eso, es un gramscismo de derecha. El propio Alain de Benoist lo dice en una, no sé si es en una de sus revistas. Y para los que os interese, en España hay muchísimo material de la nueva derecha. Hay una revista que se llama Elementos, ahora no sé si se puede encontrar por internet, que habla mucho de todo esto. Y bueno, son planteamientos con los que yo estoy muy de acuerdo. Cuando te leas el libro de Daniel Friedberg, ¿sí? Verás que habla de todo este tema de la metapolítica y de cómo utilizar las propias armas del progresismo, Sí. como lo que dices tú de Gramsci. O sea, si el marxismo ha conseguido la hegemonía cultural, pues hay que recuperarla. Exactamente. Entonces, yo creo que te va a gustar y va a coincidir Sí. con lo que tú estás diciendo. Seguimos con Marco Aurelio. No sé si tienes algo que agregar
o que coincidir o que negar, o si vas a montar una pelea contra los dos. Bueno, yo quiero mencionar el hecho que ya se ha dicho, de que el nombre de Nueva Derecha es un exónimo dado por la izquierda y por sus rivales ideológicos a, a una especie de reacción que hay contra el consenso el consenso por guerra mundial entre la derecha, la llamada así derecha conservadora, la socialdemocracia y la nueva izquierda. Entonces pienso que si nos ceñimos al significado más original de nueva derecha sería lo que ha estado comentando Íñigo, pero si vamos más allá, si nos quedamos simplemente en lo que ha comentado, en el consenso que nos están diciendo ahora. No sé si hemos perdido a Marco Aurelio. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, vamos a pasar a Pelayo y cuando Marco Aurelio se reincorpore, iré adelante de Rec. Pelayo, tu turno. Por incomparecencia de Marco Aurelio. Se ha rajado. Bueno, estamos viendo bastante debate aquí, Me gusta. Hay dicen opiniones. De eso se trata. Y si se ponen tontos, empiezo a repartir hostias. Muy bien. Bueno, para empezar, yo a esto no le llamaría derechas. Y es verdad que es un exónimo que le han dado desde el sistema a los movimientos más disidentes, que a algunos será de derechas, pero a otros no. El Frente Nacional de Francia no tiene nada de derecha. Pero nada. Y yo, por ejemplo, me identifico mucho, no con el Frente Nacional, pero sí con las ideas que hemos podido leer en este ensayo de Daniel Friedberg, y yo no soy nada de derechas tampoco. O por lo menos no me considero como tal. Considero que utilizar este lenguaje es darle armas al adversario. Y bueno, en genérico yo diría eso, que es una especie como de amalgama, como de intentar unir de manera artificial lo que me parece a mí que son movimientos nacionales, es decir, que son propios de cada país, que bueno, tienen conexión común en la negación de tres paradigmas, de tres principales adversarios que tenemos hoy en día, ¿no? Que en resumen, muy en resumen, serían el primero, las instituciones supranacionales, como la Unión Europea o la OTAN, que pretenden destruir los estados-nación. En segundo lugar sería la sustitución étnica y cultural por parte de la inmigración masiva. Y en tercer lugar, pues la pérdida de valores tradicionales, que bueno, es también una consecuencia, como había dicho nuestro compañero Íñigo, de los valores que se asumieron después de mayo del 68. Sí asumo que sea una respuesta a estos contravalores de mayo del 68, pero no asumo que sea una respuesta única ni monolítica. Me parece que cada pueblo tiene su manera de responder ante este problema y bueno, luego pues ya puede haber factores que unan, claro. Muy bien, creo que vamos a meter a Marco Aurelio, vamos a reincorporarlo porque el submarino Kursk ha vuelto de las profundidades y puede seguir contándonos. Adelante, Marco Aurelio. Sí, aquí otra vez. Bueno, yo lo que me refería es que hay dos tipos de acepciones de la nueva derecha. Una es en sentido estricto, que sería lo que ha estado comentando Íñigo. Es una nueva derecha con un corpus ideológico muy fijado y unas funciones y demás. Y otra sería la nueva derecha en sentido amplio, que es el nombre con el que designa el sistema y los medios y todo el aparato cultural a esta nueva derecha, a un tipo de movimiento que funciona como reacción a los valores del mayo del 68 y además a otro tipo de consenso, al consenso cultural que se ha creado entre la derecha domesticada y la socialdemocracia y todo lo que incluimos como progresismo,
Y entonces, en este sentido, sí que cabría hablar de una oposición además de los valores del mayo 68, al mundialismo, a la OTAN, a la globalización, a toda estructura supranacional, porque incluye también crítica, obviamente, a la Unión Europea y al modelo de sociedad que se intenta imponer también. Entonces, si tenemos esto en cuenta, tenemos que tenemos dos tipos de acepciones para este tipo de derecha. Yo me quedaría con esta acepción en nivel amplio, porque en el propio libro de Friberg hacen referencia a que mucha gente critica a partidos de la llamada reacción europea porque son demasiado blandos o porque solo se enfocan en determinados temas. Critica esto, que por el hecho de ser muy puritanos ideológicos al final se acaba descartando a cualquier tipo de movimiento que no comulgue con unos valores en concreto. Entonces yo creo que lo correcto es hablar de la nueva derecha en sentido amplio. ¿Ves algún partido que represente más este tipo de línea? Porque él tampoco se decanta exactamente, aparte de los suecos demócratas, no llega a hablar de muchas cosas en concreto. Pues yo creo que el partido que más haría referencia a esto sería quizás Amanecer Dorado. En su sentido estricto sería Amanecer Dorado por la labor de contracultura que hacen, contracultura en el sentido grancista también. Sí. Pero si tuviera que decantarme por lo que más lo representa, no serían partidos. O sea, yo diría que más que partidos son movimientos, asociaciones culturales, como por ejemplo la Generación Identitaire de Francia, que no es un partido como tal, tengo entendido al menos que en su facción juvenil es un movimiento, y la labor que hacen de lucha contra los valores establecidos, yo creo que es lo que de verdad se refiere Friberg con la nueva derecha, el hecho de la guerra cultural antes que la política. O sea, según lo que cuenta en el libro, antes de la política, el parlamentarismo, es necesario plantar la batalla cultural. De acuerdo. Por último tenemos a Reg. Reg yo lo conozco desde hace bastantes años y Reg probablemente sea la persona, no voy a decir más progre, pero la persona menos de derecha de los que estamos aquí. Y creo que a Reg le ha gustado bastante el hecho de que Daniel Friberg reivindique un movimiento en el que ni se niega al pasado, pero tampoco se queda una nostalgia de cosas que fueron derrotadas, y que él habla de que el mayor lastre de la derecha actual es eso, o la fijación con los extremos a los que se llegaron en los años 30 y 40, o con la conversión al atlantismo, a la historia neocon, la sumisión a Estados Unidos y tal. Me parece que eso es lo que más le ha gustado a Reg. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, a mí, realmente a lo que más me recuerda esto es a los movimientos de principios del siglo XX, que eran movimientos que no se decían ni de derecha ni de izquierda, como por ejemplo el Partido Progresista en Estados Unidos, de cuando la palabra progresista realmente significaba progreso y arreglar las cosas estropeadas, no crear problemas nuevos estúpidos, que es lo que significa ahora. Porque están hablando de que hay que rechazar a los que causan problemas, los violentos, los chiflados, y centrarse en arreglar los problemas desde el principio, como dicen aquí, con el cambio cultural, convencer a la gente de que de que les han lavado el cerebro con el consumismo, con el atlantismo, con creer que todo lo que viene de fuera es mejor, ya sea ahora los refugiados o antes la cultura ultra yanqui. Todo eso son cosas que realmente habría que cambiarlas, y ellos están diciendo que hay que hacerlo. El problema es que yo no veo que haya ningún partido que lo haga.
veo que hay partidos que dicen que lo hacen. Por ejemplo, hablan de Amanecer Dorado, pero Amanecer Dorado luego tiene muchas características que en este escrito se rechazan. Como por ejemplo la fijación con los movimientos no ya directamente fascistas, sino nazis. Amanecer Dorado es un partido que no tiene ningún complejo en mostrar una simbología y una idiosincrasia que sí que es, ya no es que sea una refundación del fascismo, sino que bueno, es un partido que no desentonaría en los años 30. Ellos mismos dicen que su ídolo es Metaxa. Que se agradece. Se agradece que no tengan complejos y que no oculten ser lo que son. O sea, sí lo ocultan, porque cuando les detienen por eso dicen que no lo eran, que eran todo bromas, que eran todo fotos trucadas por el gobierno y todas esas cosas. Bueno, ellos dicen una cosa y hacen otra, y eso es lo que me preocupa de lo de la nueva derecha. Que la gente que diga que se adhiere a esto, luego realmente no lo cumpla, lo utilice solo como modo de conseguir popularidad. Como modo de decir, mira qué modernos somos ahora, somos una nueva derecha, y no lo son. Son gente que o va a lo suyo, o es la vieja derecha, que actualmente, al igual que la vieja izquierda, ya no tiene sentido, ya se ha demostrado que no funciona. No era eso, Rec. Lo que quiero decir es que Amanecer Dorado no tienen problema en ir con uniformes, con banderas, con lo que estaba diciendo antes Íñigo, de hacer sí, pero luego niegan su origen. Ellos dicen que su bandera no tiene nada que ver con la cruz camada, que es un símbolo griego antiguo. Pero en privado sí dicen que lo reconocen. Vamos a respetar los turnos y no interrumpir, porque si no esto se vuelve un caos. Lo que hagan para evadir consecuencias legales, para evitar consecuencias legales es una cosa. Pero sí que Amanecer Dorado no se intenta presentar como un partido de gente exitosa de chaqueta y corbata, como por ejemplo los suecos demócratas. Eso es a lo que voy. Ya cualquier otra cosa es discutible, pero bueno. También es que en Grecia no hay mucha gente de esa actualmente. Tienen que apelar a la gente pobre, que es la que tiene los problemas en Grecia. Exacto. No a Varoufakis. Precisamente lo patético es ver a Varoufakis, que si es de eso, dando lecciones de cómo tiene que ser un país, cómo tiene que ser un país socialista y todo eso. Ahora está creando el super partido pro-europeo con Colau en España, lo que ya nos dice exactamente qué clase de partido va a ser. Y eso es mucho más ridículo que los de Amanecer Dorado, que por lo menos se mantienen fieles a su auténtico origen. Pero lo que quiero decir es que lo de la nueva derecha yo no le veo futuro. Hay partidos que pueden empezar así, como fue la Alternativa por Alemania, que empezaba básicamente, seguía casi todos los postulados de este escrito, y de los tres fundadores, 2 se han ido porque el partido se les ha llenado de neonazis. Y esa gente, pues obviamente no la quieren porque sus propuestas de futuro, algunas cosas pueden tener razón, como el rechazo a los inmigrantes, pero es que su rechazo a los inmigrantes no se basa en los problemas que causan los inmigrantes, en la mayor parte está basado en prejuicios propios, que luego la mitad de ellos no son ciertos. Muy bien. Para concluir sí, que si querías decir algo, para concluir. Solo eso, que a mí esto me recuerda sobre todo eso, al partido progresista de la época de Teddy Roosevelt, excepto la parte del imperialismo, que era lo único malo de ese partido, porque en su época hacía falta un partido progresista, y ahora nos hace falta un partido progresista en el sentido de que el progreso es hacer las cosas mejor y arreglar arreglar todos los problemas que nos faltan. Bien. Perdón, que nos faltan, que inundan Europa ahora, ya sea en forma de horda, en forma de políticos corruptos, sobre todo de la Unión Europea mal hecha e ineficiente. Muy bien. Vamos a terminar este apartado con una cosa que en realidad es una mala noticia. Y es que esta nueva derecha de alguna forma tiene vínculos entre sí, los diversos partidos. Y hablando con alguien vinculado personalmente a gente muy conocida de Francia, pues es una persona que es amigo personal de Tommy Robinson, que era el de la English Defence League, y se invitó a Vox, el partido español Vox, que ha fracasado miserablemente, a unirse a Pejida o algo así. No me concretaron, porque me dijeron que no querían hacer nada oficial hasta que
hasta que se hiciera. Vox parece ser que no se ha prestado. O sea que incluso tienen complejos para ser abiertamente ya no anti-inmigración, sino anti-invasión islámica. Bueno, dicho esto, me dicen por el chat mariconservadores. Exacto. Que cunda la palabra. Vamos ahora a hablar de otra cosa sobre la nueva derecha o la derecha real. Vamos a evitar los debates semánticos en el sentido de estarnos discutiendo todo el rato, que cada uno lo considere como quiera. Enfatiza bastante la importancia de la etnia, de las diferencias sexuales, básicamente la desigualdad inherente de todos los seres humanos, pero no como algo malo. O sea, no te habla de que de una forma estridente, de que esto sea alguien superior a otro, o bueno, alguien puede ser superior en unos aspectos o inferior en otros. Y sobre todo lo hacen como una superación ya del rechazo al igualitarismo que se pretende imponer por parte de la izquierda. Entonces, eso creo que, sin caer en racismos ni fanatismos, es bastante importante. También se propone una voz unida para asuntos claves en Europa. Es decir, cada país tiene su voz, cada país tiene su identidad, pero Europa afronta unos desafíos como bloque, porque un país muy pequeño como Eslovaquia o Dinamarca no tiene nada que hacer contra China o contra Estados Unidos o contra la India en caso de que hubiera algún problema. Entonces, Dinamarca necesita una voz propia, pero también tiene que ser parte de una voz común europea que responda a esos desafíos que se le hacen por parte de países gigantescos y que unen esfuerzos concretos. Entonces, yo creo que la pregunta concreta tendría que ser si este identitarismo es algo demasiado intangible o es una realidad, algo que se pueda palpar, algo en lo que se pueda construir en torno a ello. Porque ayer, por ejemplo, que yo estaba llevando la cuenta de Twitter de Disidencia, dije que hay algunas cosas comunes que puedes ver si viajas por Europa. Desde Lisboa hasta Moscú vas a ver la herencia de Roma, la herencia de Grecia, de los pueblos bárbaros, iglesias, sinagogas, porque las vamos a ver también, y gente blanca. Entonces, no sé si son demasiado pocos elementos o son suficientes como para que cada país tenga su parte. Vamos a ir por orden alfabético otra vez. Vamos a empezar primero por Dino y vamos a ver si le parece que Europa tiene que estar unida de alguna forma, si no tiene que estarlo. Bueno, pues todo esto. Adelante, señor Coppola. A ver, solo una cosilla antes de empezar, que hay todo movimiento político puede sufrir de lo que yo llamo el síndrome de Esperanza Aguirre, ¿no? Que es querer ser de una ideología política y ser de otra. Y en la nueva derecha puede pasar, pues como pasa en los liberales o puede pasar en los conservadores. A ver, el principal problema que estoy viendo es que están cometiendo el mismo error que cometía la izquierda, que es pensar en una Europa unida cuando Europa no ha estado unida nunca. Cada país va a su bola y dentro de los países hay regiones que van a su vez a su bola. Entonces, pensar que va a haber una unión para luchar contra algo, pues como no sea como una invasión, pero invasión musulmana, pero en plan de guerra, pues no la veo. Y aun con todo, aunque vinieran aquí todos los musulmanes del mundo, además de Europa, mejor lo que quiera es a que Europa seguiría estando desunida. Entonces, pues yo creo que es el fallo, que en Europa es blanca, cristiana y tiene cultura romana, sí, pero hace falta bastante más para unirla. Hace falta bastante unida para unir a Rusia, para unirla con el Reino Unido, para unir al norte con el sur. Hace falta mucho y yo creo que es imposible, que no se puede unir.
Yo creo que se sigue triste, o sea, no. Y os olvidando de la idea. O sea, no hay nada que nos pueda aglutinar, ni siquiera un enemigo común. Sí, es que la historia te demuestra que es que aunque hay un enemigo común, vas a estar siguiendo, no vas a estar todos unidos, siempre va a haber posturas, unos que van a estar a favor, otros que van a estar en contra. Es que yo me limito un poco a la historia, puede que si viene algo muy, muy, muy malo, se pueda unir en algún aspecto, pero... ¿Cuántos bloques ves en Europa? Te voy a proponer 4. Pues de momento está el Reino Unido va por un lado. Exacto, Reino Unido, países de y Europa Central y Oriental, nórdicos y Mediterráneo. Eso sí, o sea, meto a Rusia en el bloque del este, ¿vale? Tienes otro bloque, luego tienes el sur, que es Portugal, España, Italia y Grecia, y luego tienes los del centro. Entonces, que se junten todos, pues es complicado. ¿Irlanda con quién va? Irlanda, si soy sincero, yo creo que depende del día y cómo se levante. Depende si se levantan hablando inglés o siendo católicos. Exacto, porque esos van también. Claro, como están tan alejados, pues es verdad que tampoco es que les afecte tanto, pero depende un poco. Depende, si les da por fastidiar al Reino Unido, pues irán en contra, pero si ven que les interesa, pues porque tienen enemigo al lado, pues se juntarán con el Reino Unido. Muy bien. Bueno, pues ahora está Íñigo con ganas de contarnos algo. Llévame la contraria. Pues a ver, sí, o sea, no hay que confundir problemas políticos entre estados europeos con identidad europea. Identidad europea existe y ha existido siempre. Por ejemplo, hay elementos culturales que son exclusivos de Europa y que no ha habido en otra parte del mundo. Un ejemplo es el gótico. El gótico, si os fijáis, es un estilo artístico que surge en todos los países europeos. Después está el uso de la perspectiva. Es decir, los puntos que tienden hacia el infinito, eso es algo muy europeo. O sea, en la pintura grecorromana no hay perspectiva. En la China, salvo algunas excepciones que yo he podido ver, tampoco. Es decir, sí que hay un elemento cultural europeo. Después está el plusultrismo, aquello que bueno, el lema de España es plus ultra, así al infinito, pero eso no es solo algo español. También todos los países europeos han intentado expandir hasta el fin de la Tierra, ¿no? Entonces sí que hay un elemento cultural europeo y su origen es la colonización del continente europeo por los indoeuropeos. Pues sí, o sea, sí que existe una tradición cultural europea y bueno, ya por ejemplo podemos ver en el siglo XIX el fenómeno de la industrialización es cierto, sale sobre todo en Inglaterra y Alemania, pero el socialismo sale en todos los países hay movimientos obreros. Entonces sí que existe como unos elementos que sí que pueden cohesionar Europa. Ahora bien, si cada país quiere ir por libre y pegarse con los demás y querer ser mejor, no sé, España en el siglo XVI se creía la reina del mundo, posteriormente fue Francia, luego Inglaterra, luego Alemania, ahora es Estados Unidos, que es como la prolongación de Europa en América. Entonces así no vamos a ningún lado. Lo que sí que soy más pesimista es unir a Europa con Rusia. Rusia, ya lo he dicho alguna vez en el foro, aunque es racialmente europea, culturalmente no lo es. Está influenciada por el mundo ortodoxo y, o sea, la unión ahí sí que es más difícil, pero con el resto de Europa, salvo el caso de Reino Unido, que siempre ha ido muy, bueno, por el hecho de ser una isla, sí que es posible la unión. Muy bien. Marco Aurelio, tú que sabes tanto de Rusia, ¿qué te parece? Bueno, yo tengo que posicionarme en contra de esto que se ha dicho porque sí que creo que Rusia es un país europeo completamente. A ver, sí que es cierto que Rusia es un país de tamaño continental y como todos los países de tamaño continental, pues tiene una diversidad étnica bastante pronunciada. Tiene la mitad del país es geográficamente Asia, pero la realidad es que la mayor parte de la población, no sé si entre el 80 y el 85%, es de origen cultural y étnicamente europeo, es decir, el porcentaje restante son etnias nativas que están prácticamente concentradas en sus zonas de origen y en las capitales.
pero no hay más. O sea, y bueno, yo creo que Rusia es heredera culturalmente en parte de la zona de influencia bizantina ortodoxa y como tal sí es Europa. De hecho, ha tenido movimientos culturales europeos también, ha tenido movimientos obreros, ha tenido artísticamente también influencias en todos los movimientos europeos. Y bueno, sí que es verdad que por su historia también y su posición geográfica se puede argumentar que tiene influencias extranjeras, asiáticas quizá, pero la realidad yo creo que esto se debe más a su historia y a su aislamiento, por decirlo así, a que ha tenido circunstancias que la han alejado de Europa a veces. Por ejemplo, la invasión de los mongoles, igual que en España también afectó la invasión de los árabes. Pero claro, esto tampoco hace que digamos que son otra cosa aparte. Culturalmente un ruso tiene bastantes semejanzas con pueblos que todo el mundo considera europeos, como los bielorrusos o los polacos o los ucranianos. Entonces, en este sentido, no creo que quepa hablar de que son algo diferenciado. Aunque sí que es verdad que por su carácter de país continental tienen, tienen circunstancias y rasgos que pueden chocar un poco. Eso sí que es verdad. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Si en Europa, en la mayor parte de Europa occidental, tenemos en cualquier país una población inmigrante que supera o iguala a la que puede tener Rusia, incluyendo etnias nativas. O incluso hablamos de que Francia tiene colonias en Sudamérica y otros lugares. Yo el problema que veo de considerar a Rusia como algo extraeuropeo es que entonces habría que considerar a pueblos muy afines a los rusos, como son los serbios o los búlgaros o los macedonios o los bielorrusos, como también algo un poco ajeno a Europa. En todo caso, no sé si creo que tu apuesta es esa porque que Rusia sí puede tener en común con Europa. O sea, esa identidad europea sí se puede construir con ellos. Pelayo, tu turno. ¿Qué decir de esto? Pues yendo un poco al origen de la pregunta que habías hecho. ¿En qué se basa esta nueva derecha, entre comillas? En la defensa de, básicamente, en resumen, en la defensa de la identidad. Y la defensa de la identidad, pues, yo creo que es lo que une a todos esos movimientos, y yo creo que tiene una cosa muy importante esto, que es ver al hombre como un algo integral. Es decir, tomar un hombre como un todo, tomar un hombre en todas sus dimensiones, no solo en la económica, como hacen hoy en día la mayoría de ideologías. Por ejemplo, cuando se dice de hacer esa batalla cultural, que se puede interpretar de, bueno, como hacer como el marxismo, ¿no? Yo no lo veo así. Yo lo que veo es simplemente seguir haciendo lo que se hizo siempre, que es actuar más allá de la política. ¿Por qué los valores de la izquierda y concretamente de la extrema izquierda han ido ocupando todos los niveles de la sociedad? Lo educativo, lo cultural, todo. ¿Por qué? Pues porque digamos que su contraparte de derechas no hizo nada para evitarlo. Y consecuencia de esa dejadez... Perdona, Pelayo, ¿te refieres Sí. a que la derecha ha renunciado? Hay un vacío. ¿Te refieres a eso? A ver, lo que llamamos a la derecha tradicional sí renunció. Es Y sí decir, se renunció... planteó un duelo y la derecha no se presentó. Dijo que era Claro, pacifista y claro, que, bueno, claro, porque al fin y al cabo, contra ideologías que pretenden subvertir todo, como no dejan de ser las izquierdas europeas, pues no se puede, no puede haber un debate constructivo. O sea, ellos lo único que quieren hacer es destruir. Y el ejemplo lo tenemos en Podemos, en España. Quieren destruir. Quieren
ser lo más anti-españoles que se pueda, quieren ser lo más anticristianos, quieren serlo todo. O sea, no es posible llegar a entendimiento. Se puede llegar a una convivencia, claro, y tolerancia mutua, por supuesto, pero no se puede hacer algo con ellos porque es que partimos de bases completamente diferentes. Y en referencia a lo del Europa, este debate en el que hay opiniones tan diversas, yo pienso un poco como Dino Coppola, en el sentido de que cada país tiene, bueno, pues siempre miró por sí mismo, y es lógico que así sea, y que solo pues una cosa como pueda ser una invasión islámica masiva puede movernos a todos los europeos en una dirección, cosa que no podemos descartar a día de hoy, ¿verdad? Claro que lo del paneuropeísmo, pues para la vida diaria a mí no me suena. Siendo Dinamarca, o perdón, más bien siendo Suecia, porque no olvidemos que Daniel Friberg es sueco, y Suecia pues es verdad que es un país pues poco poblado, es un país que nunca hizo ningún tipo de colonización afuera, nunca tuvo colonias, Suecia. En cambio, pues si nos comparamos con España, pues es que no tenemos nada que ver. España tuvo una proyección internacional, tuvo un imperio que le hace que no podamos dar la espalda a todo eso que tenemos. Es decir, España no puede encerrarse en sí misma. Suecia puede tejer lazos con Dinamarca, con Noruega, porque al fin y al cabo pues, es un país pues, muy europeo, en el sentido de que todo su, toda su producción cultural, toda su influencia se reduce al ámbito europeo. España no. España tiene un idioma pues que es el tercero más hablado del mundo. España tiene una cultura que ha traspasado continentes, incluso en Asia. O sea, España no puede hacer eso de simplemente ser un país más en una gran federación europea. Podemos colaborar los europeos, claro, pero yo creo que España puede tener voz por sí misma y puede ser parte de un bloque incluso más grande que el europeo. Y eso es mi punto de vista. Te voy a hacer una última pregunta, sé breve al responderlo. Has dicho que, bueno, hemos acordado que la derecha no compareció en ese debate. ¿Puede ser que la derecha simplemente sea como una herencia en cascada de un montón de tradiciones con mucha inercia y que nunca, la derecha nunca haya pensado en construirse a sí misma, como hasta ahora? Y la izquierda, desde el primer momento, se planteó como algo nuevo y que se construía a sí mismo. Puede ser que simplemente eso, la derecha dijera, bueno, yo no sé cómo hacer, o sea, hemos heredado un montón de cosas que ya no sirven, que ya no las quiere nadie. Con lo cual, pues no lo hacemos. La solución de Friberg es recuperar la hegemonía cultural de alguna manera, pero claro, eso antes no existía. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. La derecha lo que hizo es simplemente asumir los cambios que iba haciendo la izquierda, pues poco a poco, hasta que finalmente pues estamos donde estamos. Y ese es el error que hay que corregir. Insisto, para mí, yo no puedo llamar a esta reacción disidente como derechas ni nada por el estilo, para entendernos, ¿eh? Pero yo lo veo como algo que va mucho más allá del esquema de izquierda y derecha. Para mí es un esquema obsoleto. Como decía Ortega y Gasset, y mira que Ortega y Gasset ya fue hace años, ¿eh? Pero aún así yo creo que suscribo las palabras esas de, como decía Ortega, que es una manera de ser moralmente hemipléjico, o sea, ver las cosas en blanco y negro y no es así. Creo que hay que huir de ese esquema. Muy bien. Rec, por último, ¿este movimiento sirve para contrarrestar la influencia atlantista? ¿Sirve para dar algo en común a Europa, para pelear contra los desafíos exteriores? ¿O ni en broma? Lo pueden intentar. El problema es que la sociedad en Europa y sobre todo los políticos europeos no quieren. En parte por interés partidista y en parte por prejuicios. Por ejemplo, para Merkel es muy cómodo que la Unión Europea esté como está para poder dar órdenes a toda Europa. Perdona, Rec, un momento. No pienses en los políticos que estén en el poder ahora. Piensa en los políticos que pueden estar y que el libro de Daniel Friberg más o menos
los incluye en todo este movimiento. Pero es que hablamos, es que esa gente no va a llegar al poder. Bueno, Es que la gente que va a llegar al poder es como la que tenemos ahora. no estamos discutiendo la actualidad. Vamos a discutir si esto puede servir, porque si llega al poder en Francia Marine Le Pen, si llega al poder Nigel Farage en el Reino Unido, o sea, vamos a pensar de esta manera. ¿Podría servir? ¿Habría algún aglutinador ¿Se común? pelearán entre sí? ¿Triunfarían entonces las diferencias? No, se pelearán entre sí. Se pelearán entre sí. Nigel Farage mismo ha dicho que él considera a Marine Le Pen una fascista y que no la quiere ver en su vida. Igualmente han dicho lo mismo de la Liga Norte. En España sabemos que no tenemos ningún partido que ni remotamente se parezca y se pueda aliar con ellos. Porque el único al que he visitado la Liga Norte es precisamente Artur Mas, que ya me pueden decir ustedes qué clase de persona es. En Alemania estuvo Alternativa por Alemania y ese puede obtener votos, pero va a obtener votos siendo votado por gente que sus fundadores no querían que le votara. En la Escandinavia podría haber posibilidad porque son gente con una cultura más común y se pueden asociar entre sí. Eso dentro de unos años sí podría formar una especie de bloque del que emanaran ¿cómo se diríamos? Igual que Varoufakis quiere crear esa izquierda internacional que tiene desgraciadamente más posibilidades de hacerse realidad. De Escandinavia, si las cosas siguen como están, sí que podría surgir partidos que cumplan de verdad lo que pone aquí. Porque en Escandinavia la gente quiere un partido que les libre de por ejemplo, de los inmigrantes delincuentes, pero no que traiga cosas que ellos recuerdan de hace años que no eran buenas, como la eugenesia. Eso ningún partido. Entonces yo creo que puede surgir de ahí dentro de unos años, pero de ningún partido actual va a convertirse en lo que dice en ese texto. Porque es que se pelean y se odian entre sí. Además, por ejemplo, Marine Le Pen nunca va a querer ser no es totalmente anti-europeísta. Ella es pro-Francia, que tiene todo el sentido del mundo, ya que ella es francesa. Pero eso significa que Marine Le Pen nunca se va a aliar con un partido, por ejemplo, alemán, si ese partido en algún momento se ha metido con Francia. ¿Y a su padre sí lo verías más europeísta y menos francés? El padre en algunos aspectos sí que lo era, porque él hablaba siempre de que la unión de toda Europa contra las injerencias extranjeras y todo eso, pero el padre ya se ha visto que, como ha hecho que lo que ha demostrado la hija, es que el padre hace que la gente se acuerde de las cosas que hizo el padre de joven, que no son precisamente loables, y sobre todo el padre era demasiado petenista. Y Petén en Francia la gente no lo quiere. Si el padre hubiera cortado un poco ese tema, él podría haber llegado donde está ahora la hija y entonces serían cosas diferentes. Pero Petén demostró que a pesar de que puede tener, Le Pen demostró que a pesar de que puede tener razón en muchas cosas, no es capaz de capitalizar la popularidad. Entre algunos sectores va a ser siempre muy popular, pero nunca va a conseguir suficientes votos. De acuerdo. Bueno, vamos a pasar a otra parte. Y algunas de las cosas que quería proponer, alguien las ha respondido parcialmente. Y yo iba a preguntar, por ejemplo, si esto corresponde al papel del fascismo. No porque sea exactamente fascista, sino porque el fascismo, por ejemplo, en los años 30, 20, tuvo el problema de ser un movimiento revolucionario en todos los países en los que se surgió, Rumanía, España, Alemania, Italia. Vamos a no establecer las diferencias y no centrarnos en ellos, sino en lo que tenían en común, que era un movimiento que ellos llamaban de tercera posición, no eran socialistas, tampoco eran de ultraderecha, y se encontraron con la oposición de la izquierda y más aún de lo que eran la derecha clerical militar del momento. Por ejemplo, en España a Falange no la finiquitó la izquierda, la finiquitó Franco. En Alemania contra Hitler quien atentó fueron los militares aristócratas. En Rumanía también quien fue contra Codreanu fue la derecha clerical militar de toda la vida. Y en Italia también tuvieron bastante posición de toda esta gente. Entonces,
si podría reproducirse ahora que esta nueva derecha sea la heredera del fascismo en el sentido de que tenga en contra a los más poderosos. Es decir, lo que hoy en día es la derecha atlantista, neocon, bueno, pues los partidos que ya sabemos y los nombres que todos tenemos en mente. Íñigo viene con muchas ganas, así que le va a tocar el primero. Venga, Íñigo, primero tú, luego Dino. Adelante. No, pues lo que iba a decir es precisamente esto que tú has dicho. O sea, el fascismo es un fenómeno europeo, sale en muchos países. O sea, hay fascismos incluso más desconocidos. Hasta en Islandia tenían un movimiento fascista. Y es cierto, o sea, quien finiquitó a los fascismos estuvo conspirando fue la derecha. O sea, en Italia, quien, quien intentó echar a Mussolini fue el rey y la aristocracia. Lo que has dicho tú en Alemania lo mismo. O sea, el golpe este de von Stauffenberg y todos estos eran aristócratas derechistas. En Rumanía lo mismo. O sea, es como lo que quería darte la razón, pero, o sea, justo cuando te he pedido turno has hecho eso. Pero, y con la derecha, pues bueno, actualmente el tipo de empresario que correspondería a un derechista de los años 30 pues también está, o sea, tampoco está muy por la labor de luchar por su país o por su cultura, o sea, básicamente va al beneficio. Entonces, claro, los tiros yo creo que es una repetición de la situación de los años 30. Bueno, pues muy bien por darme la razón. Este muchacho promete. Íñigo Orejón, sí señor. Pues vamos a ver, Dino, tú que eres tan escéptico y nos estás mirando desde fuera con el Winchester 73 cargado. Sí, sí. Tú Cuéntame. quieres bronca con lo del neocon, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vale, vamos a empezar. A ver, los neocon en Estados Unidos fueron un grupo pequeño de judíos que eran trotskistas. ¿De acuerdo? O sea, que ya estamos con los trotskistas contra los grancistas. Los de derechas, pero esa es la batalla. Que estaban en contra de la Unión Soviética. No, que no estaban en contra de la Unión Soviética, perdón. Estaban en contra de la revolución sexual. Es decir, no les parecía mal que Stalin fuera un dictador, sino que los chicos y las chicas pues se fueran a la cama sin estar casados. Y luego se fueron al Partido Demócrata, que se quedaron allí hasta la guerra de Vietnam. Y luego ya se pasaban al Partido Republicano. Con esto quiero decir que lo de la derecha neocon, a no ser que me digas nombres de neocons, porque yo me sé quién es neocon en Estados Unidos y quién no, pues para empezar, me tenéis que decir quién es neocon. Eso para empezar, para poder enfrentarlo hacia lo que es la nueva derecha. Y luego hay otra cosa que es sobre que es verdad que el fascismo y la extrema derecha se llevan mal, se llevan como el perro y el gato. Y es porque los valores que tienen unos y que tienen otros, pues no se llevan bien. Por ejemplo, los fascistas no les gustan nada a los militares y los militares tampoco les gustan a los fascistas. Por eso los países que han tenido fascismo de verdad, pues siempre han tenido su ejército paramilitar por si el ejército pues se les rebelaba, como han citado antes. Entonces, sí que le puede pasar a la nueva derecha, y seguro que le va a pasar, es que a la derecha normal, a lo de los conservadores, a los mariconservadores, a todos estos, pues se conviertan en el enemigo número uno, y no tanto a la izquierda. A eso iba yo. Vale, estamos coincidiendo. Vamos a seguir con Marco Aurelio. La pregunta iba un poco, pues eso, si esto es una repetición de los años 30, si esto se plantea como un equilibrio entre lo que es la izquierda. Por ejemplo, hay una frase del libro de Friedberg que definiría bastante lo que sería esta derecha real. Él habla de una sociedad con mercado, pero no de una sociedad de mercado. Eso excluye los planteamientos más supuestamente neoliberales, que luego en realidad podemos hablar 20 programas sobre si de verdad el consenso de Washington es algo que los partidos populares europeos tienen en mente, porque sabemos que no. Pero vamos a decir que sí. Entonces, si te parece que al plantearse esto como un equilibrio entre una cosa y otra, van a tener, por supuesto, a la izquierda enemiga y sobre todo a la derecha, supuesta derecha que tenemos hoy en día en el poder, como más enemiga todavía.
Sí, perfectamente. Yo veo lo más posible que sí que es verdad que la izquierda dará la batalla en el sentido de más agresividad, pero la derecha, por supuesto, los mariconservadores intentarán hacer todo lo posible para dinamitarlo, ya sea infiltrando, censurando, de muchas formas, pero está claro que no están para nada interesados. Incluso en España hemos visto que el principal enemigo de Vox, que ya veis vosotros, tampoco es gran cosa, no es precisamente lo que estamos hablando. El principal enemigo es el PP, simplemente, porque lo ven como un posible competidor por la derecha. O sea, yo creo que la derecha europea ahora mismo tiene de lema nadie más a mi derecha, porque saben que en el momento en que la nueva derecha empiece a ganar fuerza, ellos van a ser fagocitados completamente, porque ellos podrán tener un ideario mariconservador, pero muchos de sus votantes no lo tienen. Y eso se ve en España en el PP. El tema del voto útil y de que tiene votantes, un número bastante considerable de votantes, que realmente no tienen la ideología, no comparten la ideología de este partido. Entonces, pienso que sí, que va a haber bastante oposición desde la derecha, más que nada porque están viendo en otros países lo que está pasando, que es que a la que un partido o movimiento de nueva derecha se convierte lo suficientemente relevante, los partidos de derecha tradicional, por decirlo así, empiezan a ser fagocitados en tiempo récord. Es que lo estamos viendo en muchísimas partes. Muy bien. Rec, por concretar un poco más y por hablar un poquito sobre lo mismo, pero por ejemplo ves los partidos, Partido Popular, la democracia cristiana alemana, esa asimilación y ese fomento de la hegemonía cultural de la izquierda, por ejemplo, el tema de el feminismo, el inmigracionismo, lo hacen para desactivar estos posibles movimientos de respuesta. En parte sí, porque tienen que ellos han creado el que esos movimientos son sus ideas son buenas y las de las demás son una vergüenza, son volver a los nazismos. O sea, ya sabemos cómo es la censura que había en Alemania con cualquier cosa que fuera decir que 1 millón de moros podían ser un estorbo. Aunque solo dijeras eso, aunque ni siquiera dijeras que eran criminales o lo que fuera. Lo que estaba diciendo hace un momento, que es que precisamente la CSU tiene de lema en Alemania, lo leí ayer mismo o anteayer, que en Alemania no puede existir un partido a la derecha suya. Entonces, lo primero que van a hacer, incluso aunque sea una diferencia mínima, es empezar a decir que son nazis, que son no sé qué. ¿Por qué hay que destruirlo? Porque es una competencia a la hora de conseguir votos, como ya han dicho. Pero sobre todo es porque yo en parte viene de, yo que estoy casi en Alemania, por ejemplo, decíamos, viene de la conciencia culpable. Ellos mismos lo dicen. Hace poco leí un periodista que era, creo que era canadiense, que se había ido a vivir a Alemania y le preguntaron de verdad que qué iba a hacer él a partir de ahora para aliviar la carga de culpa de la conciencia colectiva alemana. Él obviamente no tenía ni idea de lo que se referían, pues se referían a eso, que si es alemán tienes que trabajar inmediatamente para ser un progre. Porque si no eres progre, ya eres nazi. Que eso es lo que van a decir de lo de la nueva derecha, aunque si uno lee su escrito, es mucho de derecha, lo que ellos llaman, lo que llamaríamos derecha o ultraderecha no es. Pero ellos tienen que convertirlo en eso, es su objetivo. Es como lo de las patrullas en Finlandia para evitar que los inmigrantes cometan delitos, que a pesar de que no han cometido, ellos mismos no han hecho ningún acto violento, ya se está todos los medios acechándolos, esperando que llegue el caso. 10.000 inmigrantes pueden ser delincuentes y se oculta. Si ellos cometen un solo crimen o le pegan a un tío, inmediatamente serán convertidos en nazis. Porque ese es el truco de la derecha. Como han dicho, la nueva derecha no tiene su rival en la izquierda. Igual que, de hecho, pasa en España con el PSOE. ¿Cuál es el rival del PSOE ahora? El PSOE no es teóricamente su rival de la derecha, el PP. Es Podemos, que quiere destruirlo. Entonces, la nueva derecha, para la derecha supuestamente tradicional, es un rival por el caladero de votos. Y van a intentar demonizarlo, decir cosas que no son. Todos sabemos cómo es.
las calumnias, y ahora con las redes sociales eso es más que fácil. Simplemente se inventa algo o se saca un asunto de contexto y ya se convierte en que este grupo es nazi, este grupo ha hecho esto, este grupo ha hecho lo otro. Por eso yo es que no creo que se pueda. Esta gente puede intentarlo, pero en la mayor parte de los países no van a poder, porque ya hay partidos muy asentados que no les van a dejar. Muy bien. Vamos a pasar a la última parte. Pelayo. Bueno, yo creo que hay que poner un poco las cosas en su sitio. Opino que el fascismo no se puede repetir, ni que estamos en una situación similar a los años 30, aunque como pasa en la historia, dos situaciones históricas pueden tener ciertas semejanzas, pero opino que estamos en cosas completamente diferentes. La principal diferencia entre el neocon típico o el derechista típico de hoy en día, comparado con lo que propone Daniel Frieber en la nueva derecha, es que el derechista de ahora no es más que una especie de alternativa de gestión económica. El actual neocon o derechista es algo así como el hombre masa de la derecha. No tiene más anhelos que ganar dinero, y el político de derechas pues se comporta así, es decir, lo ve todo por las cifras de la economía, del PIB, de cómo va, bueno, de cómo va la economía, y todo lo demás pues no importa, todo lo demás pues se deja en manos de la izquierda, todo lo demás pues no importa. En cambio la nueva derecha asume, como dije antes, que el hombre es un todo con sus características, sí, materiales, económicas y tal, eso es muy importante, pero luego también hay algo más, lo espiritual, lo étnico, la diferencia sexual, eso también es muy importante. Entonces, yo creo que el conflicto ya no es entre dos partidos o entre diferentes formaciones políticas, no. Yo creo que aquí hablamos de un enfrentamiento, digamos, filosófico casi. Y en este tema, pues, yo creo que la derecha, lo que llamamos derecha hoy en día, no va a tener éxito. Porque cuando la situación se ponga peor con el tema de, bueno, ya sea con los refugiados, ya sea por el feminismo extremo que está llevando a romper las familias, por cualquier tema de estos que sabemos que tendrá consecuencias, en ese momento la derecha se va a quedar sin respuesta, y por supuesto la izquierda también, y será cuando por fin la gente mire con otros ojos a lo que hasta ahora se llamó el extremismo, los neonazis. Ahora bien, también opino que no se puede hacer una respuesta como si estuviéramos en los años 30, y por lo tanto pues la respuesta se tiene que adaptar a los tiempos actuales. Y bien, yo creo que el libro de Daniel Frieber lo resume muy bien, hace una muy buena compilación de cómo se tiene que hacer. Luego ya, evidentemente, nosotros nos queda la tarea de adaptarlo a nuestra realidad, empezando porque somos españoles, nosotros. Muy bien, me lo has dejado perfecto para la última parte, que es la parte más concretamente de Daniel Frieber. Lo que más me ha gustado del escrito es que no hay estridencias, que no hay resentimiento. Es decir, Daniel Frieber se nota que es una persona de éxito y que ha caminado por un camino que él señala y que no te garantiza el éxito, pero no seguirlo para la gente como nosotros, que no somos de medrar, que no somos de reírle las gracias a nadie, es el único camino posible por el cual podemos tener éxito. Es un enfoque totalmente constructivo. De hecho, cuando te habla de los progres, no es con una queja, sino te dice, cuando te hagan esto, les haces esto. Si quieren darte caldo, tú les das 2 tazas. Y está muy bien, porque no es como otros libros que se nota, u otros manifiestos que están llenos de rabia comprensible, en muchos casos, pues por gente que está mal, pero es muy importante que surjan este tipo de manifiestos por parte de gente que le va bien,
haciendo esto, y que si lo lees dices, bueno, pues es que estas cosas tienen sentido. No solo le va a ir bien a él, sino me va a ir bien a mí, como lector, si lo sigo. En muchos casos coincide con lo que decimos siempre. Friber habla de no poner a las mujeres como prioridad, sino a ti como prioridad y las mujeres llegarán. Habla de entrenar, de no ser violento, pero ser capaz de ser violento. Habla de formarte, habla de valorar bien quién va a ser tu novia y de no dedicarte a creerte que, bueno, pues la promiscuidad, todo esto es lo mejor que puede pasar y que ya me llegará, sino tener un objetivo, ir a por él, capturarlo y mantenerlo y defenderlo. Entonces, a Dino, no sé si se ha leído esa parte, pero no, No sé me si la he leído. No he podido llegar. pero más o menos te lo he resumido. Otra cosa muy interesante que dice, por si eres una mujer, y dice, si eres de las pocas mujeres metidas en esto, tienes mi aprecio y tal, pero también habla de que precisamente por ser pocas mujeres, no sobrevalorarlas, que no se pedestalice a ninguna mujer por estar metido en esto y por tener coherencia. Nosotros que estamos en disidencia y también hemos participado en el foro de la burbuja inmobiliaria, hemos visto que las poquísimas mujeres que hay a esto, pues la gente les tiene una reverencia brutal y tampoco tienen especial mérito. Eso me ha parecido muy interesante. Entonces, estas armas que nos da el manifiesto de Friberg son positivas, coincide con lo que ya hacemos. En ese sentido, es susceptible de convertirse en el manifiesto definitivo de este movimiento. Dino, la palabra es tuya. A ver, empezamos. Es que yo tengo un problema con este señor. Es que yo sé lo que no quiero. Entonces, ya para empezar, yo creo desde el principio que la política no se tiene que meter con la cultura, ni se tiene que meter con la tradición ni con la moral. Eso se lo tiene que dejar a la sociedad civil, que bastante mayorcita es, para saber lo que tiene que hacer. Entonces, usar el lenguaje del enemigo en este caso de la izquierda, para combatir sus ideas, pues habrá que le parezca bien, yo no lo discuto, pero yo no lo haría. Yo creo que el arma que tiene que tener la derecha es la razón, y no usar el sentimiento para nada. Entonces, pues este señor, pues bueno, pues tendrá muy buenas intenciones, puede que su mensaje llegue, que a algún país, pero vamos, que yo a esto no le veo mucho futuro. Básicamente porque se va a dar de golpe con la derecha, que no es neocon, y le va a cerrar el chiringuito enseguida. Muy bien. Así de triste, es lo que hay. Vale. Íñigo, aunque tú no te hayas leído el manifiesto de Friberg, como he dicho, lo he resumido un poco y no sé qué tal lo ves. Hombre, pues primero de todo lo que ha dicho Dino de que la política no tiene que meterse en cultura y en moral, a ver, eso yo lo podría entender si tuviéramos un pueblo de una calidad humana indiscutible, pero actualmente creo que precisamente lo que tiene que hacer la política es meterse en todo para guiar un poco a las personas y sacarlas de este caos, porque actualmente tenemos una sociedad patética. Y bueno, eso es lo primero. Y después, respecto a lo que has comentado del libro, pues sí que es muy positivo que de ejemplos tipo qué decir a un progre o qué hacer en tal o cual situación. Porque es eso, el progresismo, o sea, o el progre en general, un piñato, por ejemplo, es como un niño loco que si se le deja hablar, pues bueno, al principio hace gracia, el problema es cuando ese niño loco tiene poder. Entonces, claro, o sea, la derecha, bueno, y la gente que no es izquierdas en general, tiene que ponerse las pilas y empezar a plantarle cara a las tonterías que dice esta gente. O sea, yo ya estoy harto de poner la televisión y ver el típico debate de la sexta o lo que sea, que es saber quién dice la proletaria más grande. Y la gente se calla, la gente que está en contra. Entonces, esto de plantarle cara me parece muy positivo. Vale, ¿y te parece el tema de cómo lo plantea él de primero construir un tú muy fuerte y luego asociarte con los que son como tú? ¿Ese enfoque lo ves bien? ¿O primero el grupo y luego lo demás? ¿O algo Sí, que se bueno, retroalimente?
lo que creo es que, o sea, construir el tú va unido directamente a construir el grupo. Yo creo que el ser humano no es un ser individual que por sí solo, a ver, que sí, que es cierto que hay que valorar al individuo, ¿no? Pero que lo importante es que sea parte de algo. Entonces está bien crecer, pero crecer junto a otros y que te ayuden a crecer. Es lo que yo creo, vamos. Vale, o sea, un camino en el que por una parte hagas tu trabajo, pero no simultáneamente estés con un colectivo. Sí, exactamente. Es como la idea de comunidad. En vez de sociedad, de que nadie se conoce, no, comunidad. Todos trabajamos, todos tenemos cosas en común, vamos a un objetivo fijo y a partir de ahí pues crecemos todos. Crecemos todos individualmente y como grupo. No te has leído el libro, pero te lo vas a No, leer y te va a gustar, porque estás diciendo sí, sí. lo mismo que dice el libro, lo de la, Ah, mira, lo de la pues comunidad. eso me alegro. Sí, sí. Ahora, Marco Aurelio, que es el que nos dio a conocer este manifiesto a todos, pues tú dirás, ¿qué has sacado de este manifiesto? Yo lo he visto muy positivo porque, además de lo que has dicho que es constructivo, tiene unas directrices muy generales que con pocas modificaciones se pueden adaptar a muchos escenarios, inclusive el escenario español también, aunque el escrito esté, esté pensado para países donde lo que él llama Friedberg la decadencia de la izquierda, la posizquierda, en países en los que el progresismo ya empieza tenuamente a estar en decadencia, el, el manifiesto, el escrito este está pensado para este tipo de países, pero tiene unas directrices tan básicas que se puede aplicar aquí también, aunque no estemos en ese proceso aún. Sí que da las claves para empezar a revertirlo, que es el tema de la metapolítica, lo de la lucha de ideas, actitudes, valores, imponer eso, o sea, a través de una lucha que no esté por ahora en la política, sino en otros ámbitos que toque más de cerca a la sociedad. Es que el libro pone como algo necesario, como indispensable, el minar la hegemonía cultural de la izquierda, que en España es total. Entonces, en esto, antes de poder plantear cualquier cosa, es necesario hacer una guerra cultural contra esto, intentar quitarle la hegemonía cultural a la izquierda, porque ahora mismo en España hemos llegado a una situación en la que si no eres progre, eres mala persona. Y mucha gente que puede opinar como nosotros se calla porque sabe esto, sabe que no va a tener a nadie que le apoye, no va a llevarse todos los palos. Y bueno, en este libro da las claves en ese sentido. Y además también da claves incluso a nivel individual, lo que has dicho antes de que hay que formarse uno mismo, darle importancia a uno mismo, antes de dársela al resto. O sea, entendido de una forma de que el cambio que quieres ser, el cambio que quieres ver, tienes que serlo tú antes. Y eso es algo que muy pocos libros y autores lo ponen de manifiesto. También me parece interesante la actitud que dice. Se refiere a que ya no estamos en tiempo de cabalgar el tigre, que es un libro de Julius Evola, en el que se refiere que hay que esperar a la decadencia de la sociedad, para esperar a que esté todo en ruinas, manteniéndose uno como pueda, para luego actuar en todo caso cuando venga otro cambio de ciclo. No, él dice que ya estamos en un cambio de ciclo y que tenemos que posicionarnos, que no nos vale lo de mantenernos solamente, que ya es hora de contraatacar, de intentar quitarle la hegemonía cultural. Muy bien, pues ahora le toca a Pelayo. Creo que va a responder a lo de Dino Coppola respecto a que no se tiene que meter la derecha en la cultura ni en nada que se le parezca. Está ahí esperando. Sí. Sí, Yo esto de la sociedad civil, que es la que tiene que, bueno, que es la que tiene que ir por sí sola y en cambio la política no se tiene que meter, eso estaba muy bien, pues si estuviéramos en los años 50, donde la hegemonía cultural no lo tenía la extrema izquierda, pues entonces sí. Pero es que disidencia no es política solo. Esto no es un tema político. Esto va más allá.
la disidencia no es simplemente hacer un partido nuevo y ganar las elecciones y ya está, no. Estamos hablando de algo que es la vida entera. Como decía Ortega y Gasset, vuelvo a él, vivir y militar es una misma cosa. Y vivir por vivir no es vivir. Entonces, aquí estamos yendo a más allá de formar una alternativa política. La política, como lo recoge el libro de Daniel Freiberg muy bien, es simplemente el último paso al que se llega después de un cambio social. Pero en nuestro caso, ese cambio social no lo queremos hacer artificialmente, por medio de propaganda, ni por medio de intentar meter a la gente ideas en la cabeza que son falsas, como el igualitarismo, por ejemplo. No, hablamos de recuperar los valores tradicionales, ojo, adaptados a la situación económica actual o a la situación de la tecnología, evidentemente. No vamos a volver a las faldas de 2 metros de las mujeres, ni vamos a volver a arar la tierra con nuestras propias manos, ¿no? Pues, bueno, quien quiera que lo haga, evidentemente, pero bueno, en mi caso, con las manos que tengo de urbanita del siglo XXI, a los 2 días quedaba inválido, vamos. El caso. Yo creo que hay que dar la batalla sin ninguna duda. Y en cuanto al individualismo, pues obviamente está muy bien forjarse una personalidad propia, y si en algo nos quejamos de disidencias, de cómo es la sociedad de hoy en día, que es borrega, siguiendo las modas y todo lo que nos meta en las redes sociales y en la televisión, pero utilizar ese individualismo, utilizar esa libertad para formar parte de algo y para que cada uno contribuya con su sabiduría, con sus habilidades a ese movimiento común. Porque por nosotros mismos no somos nada. Ningún ser humano nace solo, ni se amamanta solo, ni crece solo. Todos somos parte de una familia, de una cultura, de una cosmovisión religiosa, de unos valores, de unos principios, de cualquier cosa. Y eso merece la pena ser defendido en todas partes. La sociedad civil actual española está muy ensimismada en cosas absurdas. Yo, sinceramente, no creo que por sí misma pueda llegar a algo. Como la historia nos demuestra, no es la masa la que hace los grandes cambios, ¿no? Sean estos buenos o no. Los grandes cambios vienen por parte de un grupo de gente pequeño, pero concienciada, que sabe lo que tiene que hacer en un momento determinado, y entonces pues logra llegar a cambiar las cosas. Eso es lo que quería decir. Bien, después de este llamamiento a los pocos disidentes, pocos pero muy importantes, vamos a dejar claro que en disidencia no nos quejamos, excepto lo que has dicho tú de tus manos de pianista Galler, con perdón. Nosotros siempre estamos por encima de la queja. Y vamos a terminar con Reg, que creo que sí que también me parece que tiene claro que de alguna manera hay que disputarle a la izquierda esta batalla ideológica, porque es muy probable que si la derecha no se mete en moral, en ideologías, que yo como persona bastante libertaria no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, pero sé que si no lo hace la derecha lo hará la izquierda, y los valores de la izquierda, por lo menos de la que tenemos ahora, me parecen bastante más repugnantes. Rec, tu turno. Más te vale superar a Pelayo de alguna forma, porque tenemos a una estrella en ciernes. Obviamente no se puede uno rendir en estos asuntos, pero el problema, lo que yo creo es que ya no hay solución en esto. Demasiada gente está convencida de que los valores progres actuales son los únicos correctos, y de hecho se empeora. Por eso tenemos en el foro el progretada por la culata, en el que están mencionando lo que llaman ahora microagresiones. Estamos hablando de que incluso a los propios progres se les está escapando del control la progretada. Están apareciendo unas nuevas generaciones que se han vuelto más progres ellos mismos.
No, nadie ha tenido que inculcarles, por ejemplo, la idea ahora de que decir que si las razas no te importan, eso es racismo. No, eso se lo han inventado ellos. Ha aparecido de repente en los últimos 10 años. No ha habido ningún teórico, no ha habido películas ni libros explicando eso. De repente es la moda que se ha puesto, que de hecho lo que está diciendo, que nosotros no debemos seguir las modas. El problema es, igual que también han dicho que la derecha no debe funcionar a base de propaganda, ni de manipular la cultura, tal. El problema es que eso es lo que funciona. Que es lo que dice el libro, porque funciona la izquierda, porque domina la cultura y todo eso, y la derecha para conseguir avanzar tiene que hacerlo. Porque es el único modo de llegar a la gente. Miren, un ejemplo es Donald Trump. Donald Trump, ¿por qué gana? Donald Trump va ganando porque domina completamente el escenario. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer para controlar completamente el escenario político. Si no aparece en la derecha alguien así, aunque algunos dirían que Trump es ese, pero yo no estaría de acuerdo, si no aparece alguien así, no se consigue nada. En España, por ejemplo, tenemos a Pablo Iglesias, que es un mentiroso, un rastrero, un feo, todo lo que quieran. Pero él sabe controlar el escenario político. No entiendo, nosotros no entendemos cómo es posible, porque lo que dice es tan obviamente falso que nadie con dos dedos de frente se lo puede creer, pero él sabe que eso es lo que tiene que decir para que la gente le haga caso. Y yo creo que el problema que tenemos es que en la derecha no hay nadie así. Trump es lo más parecido que hay, y ese solo está en Estados Unidos, y aún así él mismo lo debe todo a, como diríamos, a sus aptitudes naturales. No es algo que se aprenda. Bueno, lo que quiero decir. ¿No crees que el libro de Friedberg te da ciertas armas para favorecer? Es que eso es lo que quería decir. El libro nos da ciertas armas, nos dice cómo deberían hacerse las cosas y todo eso. El problema es que eso tiene que complementarse, como estoy diciendo, con alguien que tenga las aptitudes naturales. Como han dicho, los cambios no vienen por la masa, vienen por un pequeño grupo de gente. El problema es que en la derecha no hay ese pequeño grupo de gente capaz de liderar. Toda revolución o contrarrevolución, consideremos esto revolución de la derecha o contrarrevolución contra la de los 60, del 68, necesita un líder, necesita alguien que diga, tenemos este objetivo, lo vamos a hacer así, así y así. Si no hay esa persona, si no hay un grupo de personas capaces de hacer eso, no funciona. Sobre todo si tienes en contra ya a la izquierda por ser la izquierda, a la derecha porque no quiere que le quites los votos, y sobre todo a los grupos de presión actuales que quieren mantener el statu quo porque es lo que les conviene. Dame una conclusión optimista. La conclusión optimista es que yo creo que en Escandinavia puede funcionar. Como han dicho, hay sociedades en las que están, ¿cómo se llama esto?, más avanzados. En la sociedad nórdica, que ahora parece que está despertando por fin de su progretargo, podríamos decir, podría existir una esperanza. Porque ellos, primero, los partidos que allí llaman ultraderecha, luego uno lee y resulta que no lo son, lo que demuestra que son gente civilizada, que sabe lo que quiere. Y aunque hasta el momento la situación, digamos, no estaba a su favor, ahora que la situación está cambiando por completo, se está viendo que, por ejemplo, como se ha visto en Dinamarca, lo de cerrar la frontera ha hecho falta, lo han hecho. Todos sabemos que si no hubiera sido por lo de Colonia y todo eso, ningún gobierno se habría atrevido a decirlo. Vamos a cerrar la frontera. Suecia cerrando la frontera y diciendo que va a deportar 80.000 personas solo este año. Esas son cosas que antes eran impensables. Por eso, pero el problema mayor para esto es Alemania. En Alemania nos hemos encontrado que tenemos, por alguna extraña razón, a una canciller que nadie sabe lo que quiere y que es el mayor obstáculo para el ascenso de lo que llamaríamos la nueva derecha. Por suerte, precisamente en Alemania, ahora la gente se está volcando contra ella y está ascendiendo el voto de Alternativa por Alemania, lo que podría obligar a los demás partidos a cambiar su ideología. Pero eso a nivel europeo es la esperanza que hay.
que se produzca el vuelco. Y en el caso personalmente, lo que debe hacer uno es nunca rendirse, personalmente. Incluso aunque la situación europea vaya a ser una mierda, tú tienes que aguantar porque rendirse no sirve de nada. Si llega un momento en que la situación cambia y tú ya te has rendido, entonces ya no podrás aprovecharla. Y ahora tenemos la posibilidad de que esa situación cambie. Hay que aguantar, hay que decir la verdad, no hay que callarse, que eso es lo que quiere la izquierda, que lo que quiere la izquierda es que la gente de 1600 se mantenga callada, a pesar, por ejemplo, de ahí vienen todas esas... No, en España se apoya la llegada de refugiados. Alguien ha hablado tú hablas con gente de la calle y nadie quiere la llegada de refugiados, pero los hacen callar. Uno tiene que, como diríamos, hay que aguantar mientras la situación va mal, porque la situación puede ir a mejor dentro de unos años y tenemos que estar listos, como digamos, tenemos que estar listos para el momento. Y hay que construir esa situación mejor. Sí, por supuesto. Pero Bien. como yo creo que nos vendrá de fuera, tenemos que estar listos para cuando llegue el momento. ¿Te refieres en el caso español? Sí, en el caso español sin duda tendrá que venir de fuera. De acuerdo. Bueno, pues creo que hemos terminado. Vamos a ir despidiéndonos. Dino Coppola, muchas gracias por estar aquí y por disentir de los disidentes. Un placer. Íñigo, un placer la primera vez que apareces, que no sea la última. Lo mismo digo. Marco Aurelio, como siempre, desde las profundidades del mar de Barents, gracias. Hasta la siguiente. Pelayo, creo que fuiste la estrella de este programa. Gracias por estar aquí. Gracias. Y Rec, pese a esos inconvenientes de última hora, gracias por estar aquí. Bueno, adiós a todos. Esto ha sido todo. Hasta el siguiente, que va a ser un mini podcast que ha planteado el señor Dino Coppola sobre Donald Trump. Así que hablaremos de este persona, y por mi parte, un crack de la política y de todo lo demás. Hasta la próxima.